sin defecto estructural. Sin embargo, los sellantes están dados para los defectos estructurales. De esta manera habríamos cubierto la integridad de la que es la corona, de manera de prevenir de la gran enfermedad que son las caries, ¿no? Bien, sin embargo, también podemos y debemos recalcar que no solo los dos materiales mencionados son suficientes para prevenir una caries dental en cualquiera de los dientes, ¿no? Se debe complementar con el cepillado dental. Parte de este tema ya lo habíamos tocado en lo que eran los materiales de acabado pulido y limpieza, ¿no? Entonces, el cepillado dental consiste, ¿no es cierto?, a través de un cepillo y las pastas dentales que ya habíamos visto en lo que ha sido materiales de profilaxis, ¿no es cierto?, los materiales de acabado y pulido. Nosotros vamos a desarrollar técnicas. En realidad, todos los odontólogos tenemos varias técnicas que ustedes las van a estudiar en semiología. No les voy a preguntar y es objeto de estudio ahora, ¿no? Sin embargo, cada una de las técnicas tiene una pequeña falencia, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es estudiar lo que el paciente hace, lo que ya lo tiene mecánicamente, y a ese ritmo del paciente modificamos ciertas posturas para que el cepillado sea correcto, ¿no? Sin embargo, cabe recalcar de que el cepillo no debe estar en angulación de 90 grados referente a las caras dentales, siempre debe llevar una angulación de 45 grados referente al cuello del diente, de manera de que el cepillado, que es redondo, ¿no es cierto?, es circular, dé un masaje no solo a las encías, sino también al surco o al cuello y a todo lo que se ve la estructura. El cepillado no solo abarca a la cara vestibular, o sea, lo que se ve, también se debe hacer un cepillado en la cara oclusal, en la cara lingual y o palatina, y además incluir el cepillado de la lengua, ¿no? Eso para evitar formaciones de microorganismos, ¿sí? Entonces, volvemos a recalcar, ¿no es cierto?, la angulación de 45 grados para que el cepillo, las cerdas del cepillo den un masaje a las encías y de esta manera oxigenen, ¿no? Entonces, siempre el cepillado circular es hacia la cara oclusal para que pueda eliminarse todos los detritos alimenticios y placa bacteriana. Bien, este cepillado debe complementarse con el uso del hilo dental, de preferencia de corte plano, no circular, ¿no? Y mejor el que se expande, porque así es menos dañino, ¿no? Se debe tomar un pedazo de hilo entre los dedos y hacer pasar como si estuvieran sacando brillo a sus zapatos, ¿no? Entonces, fíjense que el hilo dental cuidadosamente puede entrar dentro de la encía, ¿no?, y limpiar todo este lugar. Hay que enseñarle muy bien al paciente y si no es muy hábil, entonces dejar esta técnica porque en vez de ser beneficiosa puede lastimar la encía interdental y aplanarla y provocar una movilidad dental, ¿no? De todos modos, el odontólogo puede hacer una limpieza con hilo dental a su paciente en el momento que éste venga a hacerse una profilaxis dental, ¿no? Entonces lo limpiamos completamente, ¿ya? Habíamos hablado en la anterior clase de que hay una vacuna. Sí hay una vacuna contra la caries dental, ¿no es cierto? Y esta vacuna está guardadita, está en crioterapia. La verdad es que no la sacan porque las grandes transnacionales perderían, ¿no? Inclusive dejaría de haber nuestra profesión y pues esto está dado al Streptococcus mutans, la vacuna. Su modo de acción es disminuir la actividad del Streptococcus mutans.
¿no? Que es el que va a desarrollar la caries de los dientes, ¿no? Entonces, al disminuir eso, como habíamos visto al principio, rompemos un enlace de la cadena y pues ya no pasa nada, no habría caries, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que no se pone en marcha esta vacuna del anticaries, ¿no? Porque desaparecería definitivamente nuestra profesión, excepto por algunas especialidades, como por ejemplo ortodoncia o algunas otras, ¿no? Pero todo lo que se relacione a la caries, que es un gran porcentaje, completamente desaparece. Un otro material que nosotros vamos a ver como parte de prevención, que nos han pedido en odontopediatría que lo toquemos, son los cariostáticos, ¿no? La forma de presentación es un solo tubo en color caramelo o en color oscuro, ¿no es cierto? Su composición está dado por el hidróxido de amonio, el nitrito de plata, el ácido fluorídrico, el hidróxido de sodio, obviamente tiene un solvente y las fórmulas actuales solamente tienen el diamino cloruro de plata, que es una combinación entre ellos, ¿no? Que depende mucho de la concentración. Sin embargo, la forma de actuar y la forma de aplicar sigue siendo la misma. Su modo de acción es fortalecer la estructura dentaria, ¿no es cierto? Tiene una acción bactericida sobre el Streptococcus mutans, o sea, lo mata y evita de que la caries avance, ¿no? Especialmente también actúa contra los lactobacilos, ¿no? De esta manera impide el desarrollo de la caries. Pero, siempre hay un pero, ¿no? Esto está solo dado cuando la caries es de esmalte. Si usted aplica cuando la caries ya es de dentina y el paciente tiene dolor, sensación de frío, calor, etcétera, más bien ayuda a que la caries avance y mata la pulpa. Entonces hay que tener mucho cuidado y un buen diagnóstico para aplicar esto, ¿no? ¿Cómo lo vamos a aplicar? Este es un producto que en nuestro medio popularmente se conoce como le han quemado los dientes, dicen, ¿no? ¿Por qué le han quemado los dientes? Porque una vez aplicado este producto se torna completamente negro, un café muy oscuro o negro en los dientecitos del niño, porque se aplica solamente en niños, ¿no? Algunos han aplicado en adultos, pero se molestan porque en la caries de esmalte, como les digo, les pinta de negro y todo el mundo quiere sus dientecitos blancos, ¿no? Entonces, esto se aplica solamente en los dientes de niños y en los dientes de leche o transitorios, ¿no es cierto? Los que van a cambiar los dientes de sido. ¿Cómo se aplica esto? Una vez que usted ha diagnosticado que es solamente caries de esmalte, que no hay sensibilidad de dolor, y bueno, los pequeñitos de 2, 3 años no tienden a colaborar mucho con el dentista ni a mantenerse mucho tiempo, ¿no? Además, recuerden que la boca en un bebito es el lugar más sensible y más íntimo que hay. Entonces, solamente le abren la boquita a la mamá, menos le van a abrir a un equipo o a un dentista, ¿no? A un equipo de odontólogo. Entonces, si es dado el caso y usted lo conquista, entonces, y está indicado esto, todo lo que es encía, labios y alrededor de los labios hay que ponerle vaselina sólida, ¿no? Eso para evitar de que se impregne en la piel, porque también la piel se mancha, se pigmenta, ¿no? Entonces, elimina la caries, coloca la vaselina sólida y aplica con un hisopo o con una torunda al lugar indicado, ¿no? Espera 3 minutos y luego tiene que lavarlo, ¿no? Sin que toque el resto del aparato estomatológico. Una vez que ha terminado, lava la boquita del paciente y va a empezar a tornarse oscuro, ¿no? Generalmente estas caries de esmalte son provocadas por las caries de mamadera, es decir, le dan la leche al niño para dormir y no le lavan los dientes antes, ¿no? O como prevención hay que darles la leche 2 horas antes a que vaya a dormir.
De esa manera también nosotros también prevenimos de que tenga una buena digestión. Muchos odontólogos o estudiosos de los biomateriales han dicho que puede ser aplicado en una caries secundaria, ¿no es cierto? Pero como les digo, corremos ese riesgo. Algunos dicen que desensibiliza la dentina, sí la desensibiliza, pero también corremos el riesgo de matar la pulpa. Entonces hay que tener un diagnóstico muy certero de esto. Bien, entonces aquí les presento, por ejemplo, un caso de caries de mamadera de un bebé, ¿no es cierto? Fíjense que la caries está en el esmalte, ¿no? No hay sensibilidad de dolor, entonces se elimina toda la caries, se aplica, como les he dicho, y tenemos esta imagen, ¿no? Entonces se ve oscuro, negro. Y ahora con la moda del bullying, entonces, como ya los niños están asistiendo al preescolar, entonces se les burla. Una vez que usted ha hecho esta desensibilización o aplicación del cariostático, hay que pensar en hacer coronitas, una prótesis, ¿no es cierto?, para el niño, o una restauración encima, de manera de que vuelva el pequeñito a tener los dientes blanquitos, ¿no? Entonces, esa sería la recomendación y la indicación para que ustedes puedan aplicar los cariostáticos en los pequeñitos y en los dientes de sí. El último material que nosotros vamos a ver como material de prevención son los protectores bucales. Los protectores bucales están dados, ¿no es cierto?, para prevenir las lesiones por golpes o por fracturas en los dientes, ¿no? Esto se da en los deportes de contacto, porque ellos, por ejemplo, en el box se dan golpes en la cara, ¿no? Entonces, los golpes bajos del mentón, las caídas extremas, por ejemplo, uno está manejando bicicleta y se cae, hay una compresión muy fuerte de los dientes o un cierre muy fuerte, ¿no? Inclusive caerse o golpearse, o digo, caerse en una superficie lisa cuando usted está caminando o por ver el celular se cae, ¿no es cierto? Entonces eso provoca un cierre muy fuerte de los maxilares. Como es tan inesperado, entonces puede provocar también una fractura de los dientes, ¿no? Entonces, para esto y para los deportistas de contacto, que tienen contacto muy fuerte, nosotros realizamos protectores bucales. Los protectores bucales pueden venir en serie, los adaptamos o podemos realizarlo a medida, ¿no es cierto? Generalmente se realiza con un acetato de polivinilo, que es un plástico, ¿no es cierto?, que tiene dos presentaciones, uno rígido y uno flexible, ¿no? Son generalmente polímeros termoplásticos, vienen en unas presentaciones de 14 por 14 y los grosores varían desde 1.3 a 2.5 dependiendo de lo que nosotros querramos, ¿no? Descanso o protección, ¿no? Entonces, sus propiedades son muy resistentes a la tracción, a la elongación, resistentes a la ruptura, ¿no es cierto? Tienen alta dureza, sorción acuosa, mínima, solubilidad mínima, módulo dinámico alto y una resiliencia dinámica, o sea, eso absorbe el golpe y no deja pasar al resto, ¿no? Entonces, nosotros para la fabricación de esto necesitamos una obtención de una impresión en alginato, no es necesario una silicona de la arcada superior. Vaciamos el modelo en yeso piedra porque vamos a hacer el trabajo de cierta precisión. Moldeamos el material termoplástico y vamos a obtener esto, ¿no? Este material termoplástico inclusive lo tenemos en ortodoncia, ¿no es cierto? O sea, tienen muchos usos. Cuando es rígido, es para deportes de contacto. Cuando es flexible, lo utilizamos y lo llamamos placas de miorrelajación que lo fabricamos en este vacuum, ¿no? Cualquiera de ellos lo fabricamos en el vacuum. Entonces, colocamos la lámina, hacemos calentar y cuando ya está plastificada, bajamos esta lámina y por sorción, porque esto absorbe este vacuum, ¿no es cierto?, se pega
pega la lámina y luego vamos a ir nosotros contorneando de acuerdo a las exigencias y requerimientos de nuestro paciente, ¿sí? En ortodoncia también muchos de los odontólogos utilizan este material rígido, ¿no es cierto?, para tener un tipo de contención en la arcada superior, ¿sí? Este es un protector bucal, ¿no es cierto?, que lo podemos realizar para los que son boxeadores, para otro tipo de contactos, otro tipo de deportes de contacto que nosotros tenemos, e inclusive para los ciclistas, ¿no?, para que si tienen alguna caída, nosotros o ellos se puedan proteger a través de este protector bucal. Esto es rígido, entonces por eso es importante tener una muy buena impresión. Sin embargo, también las placas de miorrelajación, que son fabricadas de la misma manera, pero con un material termoplástico flexible, blando, nos sirve para evitar el bruxismo. El bruxismo es el rechinamiento de los dientes, ¿no es cierto?, la presión de los dientes que el paciente realiza durante la noche. Entonces los desgasta completamente. Actualmente este tipo de enfermedad no solamente está causada por los oxiuros, ¿no?, unos gusanitos que tenemos en los intestinos. Entonces trabajamos multidisciplinariamente con los médicos y con los psicólogos, ¿no? ¿Por qué con los médicos? Porque si la causa es de los oxiuros, nosotros debemos proteger los dientes mientras son eliminados los oxiuros. Sin embargo, si es causado por el estrés, ¿no es cierto?, entonces debemos trabajar con los psicólogos multidisciplinariamente. Mientras ellos van relajando a nuestro paciente, nosotros vamos protegiendo el aparato estomato, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones hacemos de esta placa muy relajante? Pues hay que lavarla igual que las placas de los viejitos, ¿no es cierto? Hay que enjuagarlo con agua fría y dejarlo dentro de un estuche, ¿no? No puede estar a la intemperie porque de pronto por ahí le ponen algo pesado y se va a deformar. No debemos usar soluciones alcohólicas, solamente agua y jabón, o finalmente, perdón, la pasta dental con la que nos cepillamos los dientes, ¿no? Entonces esto es importante con las placas miorrelajantes. Hasta aquí habíamos terminado lo que son materiales de prevención. Esta es la bibliografía que he usado. No sé si tienen alguna consulta, doctores. Doctorita, Sí. Bien. en la diapositiva que dice errores de la fabricación, ¿a qué se refiere con la llama social? Voy a retroceder. ¿Dónde me dijiste, Kevin? Es de las últimas diapositivas, doctorita. ¿En los protectores bucales? Sí, en los protectores bucales de las últimas, los errores en la fabricación. Cuando nosotros utilizamos aquí, ¿no es cierto?, cuando utilizamos la zona que no es la llama azul, entonces lo requema. Siempre alguna corrección que nosotros vayamos a hacer en un material termoplástico siempre debe ser hecha en la llama azul, no en la llama naranja, ¿no es cierto? ¿Recuerdan que les había enseñado ya? ¿Hola? Sí, doctorita. Ok. Bien, no sé si hay alguna otra consulta. Perfecto. Voy a introducirles a ustedes al tema de cementos dentales. ¿Ya? Este tema es muy apasionante porque ya con esto empezamos nosotros a hacer las restauraciones. Con el anterior tema habríamos terminado lo que son
todo lo que son materiales de prevención, ¿no es cierto? O sea, para prevenir. Sin embargo, cuando ya la caries se ha instalado, ¿no es cierto? Nosotros vamos a ver que hay caries de diferentes grados, ¿no? Y esta caries va a ir avanzando desde el esmalte, ¿no es cierto?, hasta llegar a la pulpa, inclusive matar a la pulpa. Principalmente ya habíamos visto esta gráfica en materiales de prevención, ¿no es cierto?, de que hay 4 eslabones importantes para que se dé la caries, ¿no es cierto? Cuando eliminamos uno de estos eslabones, entonces no tenemos caries. Pero una vez instalada la caries, ya habíamos visto también que la caries es irrestricta, va a empezar primero con una ligera mancha blanca, ¿no es cierto? Y ahí habría que darle un poquito de énfasis al material de prevención, puede ser flúor, puede ser sellantes, ¿no es cierto?, dependiendo de dónde esté. Entonces, si esto persiste y el paciente no hace nada o nosotros no hacemos nada, la caries se va a desarrollar, ¿no es cierto?, en el esmalte, ¿cierto? Entonces, de la mancha blanca vamos a pasar a una caries de esmalte, ¿no? Esta caries de esmalte no es sensible, solamente se deshace el esmalte, no hay dolor, no hay ni signos ni síntomas. Entonces, el paciente por lo general lo pasa desapercibido, no molesta, no hay dolor, no va al dentista. Cuando ya la caries pasa a un segundo grado, generalmente la caries de esmalte le llamamos caries de primer grado, ¿no es cierto? Se llama caries de segundo grado porque ha invadido un segundo tejido, que es la dentina, ¿no? Entonces, recuerden que la dentina ya tiene las fibrillas de Tomes, ¿no es cierto?, que es la prolongación de los odontoblastos. Entonces ya empieza a sentir, hay dolor, ¿no es cierto?, al frío, al calor, al dulce, y entonces ya empezamos a pensar en que debemos ir al dentista, ¿no es cierto? Sin embargo, no aqueja, o sea, es intermitente mientras haya el estímulo. Sin embargo, esto puede ir avanzando. Cuando la caries llega ya a los odontoblastos y vence la barrera y toca la pulpa, ahí estamos en una caries de tercer grado y la sensibilidad es mayor, el hueco es más grande, ¿no es cierto? Si tenemos la suerte de salvar la pulpa, una maravilla; si no, hemos entrado a una invasión de un cuarto grado donde se ha necrosado la pulpa, ¿no es cierto? Y tenemos que empezar a hacer el tratamiento desde lo que es el necrosamiento de la pulpa y luego rehabilitar el diente, ¿no es cierto? En cualquiera de los casos, eh, en cualquiera de los casos nosotros tenemos que rehabilitar el diente. Sin embargo, cuando la caries está en un segundo grado, hay una dentina expuesta, ¿cierto? Y nosotros tenemos que reconstruir, rehabilitar el diente a través de un material de restauración. Cuando nosotros colocamos el material de restauración directamente sobre la dentina expuesta, lo que provocamos es una irritación pulpar, porque los materiales de restauración, llámense amalgama o resina compuesta, no protegen a la pulpa, solamente cumplen con la función de masticación. Por lo tanto, doctores, ¿no es cierto?, este material está causando una irritación térmica, química y eléctrica. ¿Estamos? Para que cause la irritación pulpar. ¿Estamos? A esto se suma el fenómeno o la propiedad de percolación que ya la habíamos estudiado en propiedades de la materia, ¿no es cierto? Es decir, que la obturación, cuando está sometida al caliente, se pega a la estructura dentaria y no hay ninguna filtración, ¿no? Sin embargo, cuando de pronto me voy a tomar un helado, esta obturación se contrae, los materiales se contraen. Entonces queda un espacio, aquí queda un espacio, ¿no es cierto? Y ese espacio, ¿no es cierto?, es llenado por lo que va a ser los detritus alimenticios, o sea, entran los detritus alimenticios, entra la placa bacteriana, y cuando vuelve el estímulo caliente,
se expande la restauración y estos residuos alimenticios y placa bacteriana queda encapsulado en esto y empieza ahí la cadena. ¿Me dejo entender? Ok, entonces, al estar encapsulado en esto, doctores, y no haber un protector pulpar aquí abajo, porque aquí abajo está la pulpa, ¿no? De un diente que estaría de esta manera. Entonces he hecho una cavidad clase 1, la pulpa está aquí abajo y si ha quedado encapsulado, entonces hay mayor irritación pulpar. Para evitar eso, siempre las restauraciones deben tener un protector pulpar y estos son los cementos, ¿no? Entonces es importante que nosotros conozcamos la función de cada uno de los cementos para elegir el más adecuado de acuerdo a la restauración que vamos a hacer. ¿Qué es un cemento? Un cemento es un material duro y quebradizo a la vez, ¿no? Que se forma que lo obtenemos nosotros de la mezcla de un óxido y un líquido, ¿no? Los óxidos van a variar de acuerdo al tipo de cemento y los líquidos también. En la literatura ustedes van a ver que hay dos tipos de consistencia, dice la primaria y la secundaria. Actualmente no hay diferencia en la consistencia. Hay una sola consistencia que nosotros preparamos y esa consistencia la vamos a aplicar. En esa misma consistencia la vamos a aplicar en la mayoría de los casos para una protección, ¿no es cierto? Para una cementación o para una restauración, exceptuando el cemento óxido de zinc. A esto se suman los liners o bases, que son específicamente protectores pulpares y que se deben preparar de una manera muy especial y específica. ¿Sí? Ok, los barnices se suman a esto que no necesitan preparación. Los barnices van directo, ¿no es cierto? O sea, se saca del frasco con una torunda y se va a aplicar. Entonces, con esta aclaración, nosotros pasaríamos a lo que son los requisitos. Los requisitos son variados y que hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Un cemento, para que sea cemento odontológico y pueda proporcionar una protección pulpar, debe realmente cumplir con el requisito de proteger a la pulpa, debe ser inocuo a los tejidos para proteger a la pulpa, debe tener un tiempo de fraguado adecuado porque no puede esperar el paciente mucho tiempo con la boca abierta. Debe tener una alta resistencia compresiva, específicamente una adhesión a los tejidos dentarios y debe ser insoluble a los tejidos bucales. Estos tres requisitos están con asterístico porque no todos los cementos lo cumplen. Sin embargo, tienen sus usos específicos que los vamos a ir analizando uno a uno en los cementos, ¿no? Por ejemplo, el de mayor resistencia compresiva es el fosfato de zinc, pero tiene su uso específico. No se lo puede colocar en una restauración que va a ser programada para resina compuesta, pero sí se lo coloca en una amalgama, ¿no es cierto? De los adhesivos, de los cementos que son adhesivos químicos específicos a los tejidos dentarios, solo el ionómero de vidrio. El resto no son adhesivos. Sin embargo, esto es un adelanto porque ya lo vamos a ir analizando a través de las clases, ¿no? Entonces tiene que tener estabilidad dimensional para evitar la percolación, compatible no solo con los tejidos bucales o dentarios, sino también con los materiales restauradores. Tienen que tener baja conductividad térmica para evitar el dolor, ¿no es cierto?, que se produciría en el caso de que yo tome un café y luego me vaya a tomar un helado, ¿no? Entonces estoy cambiando térmicamente en la boca y esto va a evitar, ¿no es cierto? Si usted tiene una buena base cavitaria, va a evitar que esos cambios térmicos dañen a la pulpa. Por supuesto, tienen que tener larga vida útil porque no en un solo día van a venir todos los pacientes del año, ¿no es cierto?, a hacerse una restauración.
Y obviamente tienen que ser económicos porque ya hemos visto que todos los materiales que nosotros usamos los usamos en cantidad, ¿no? ¿Cuáles son sus usos o aplicaciones? Cada cemento tiene un uso o aplicación y al igual que las ceras, nosotros vamos a ver en forma general. Entonces, se usan para cementación permanente, para cementación temporal, como base intermedia, donde es aislante térmico, mecánico y eléctrico. Van a tener una obturación temporal o semipermanente. Algunos cementos se utilizan para eso. La mayoría tienen que ser protectores pulpares, ¿no es cierto? Algunos son exclusivos para la obturación en endodoncia, como material en endodoncia, y también se utiliza como apósito quirúrgico o restauración, apósito quirúrgico en periodoncia específico, y algunos cementos se utilizan como restauradores cervicales exclusivamente en las clases 5, ¿no? Donde también se los utiliza como restauradores estéticos. Por eso es que estos restauradores cervicales vienen con numeración, al igual que las resinas compuestas. ¿Cómo se los clasifica? ¿Cierto? Los podemos clasificar a los cementos de acuerdo a su uso o función y también de acuerdo al tipo de resistencia que presentan. Perdón, me he ido muy adelante. De acuerdo a su función lo van a ver en Guzmán Báez, en el libro de Guzmán Báez, y de acuerdo a su tipo de resistencia lo van a ver en Craig, ¿no? En el libro de Craig. Pero en general hablan exactamente lo mismo del cemento, ¿no? Este es un cuadro muy bonito que tienen en el libro de Guzmán Báez, donde presentan al cemento en la izquierda en un resumen de su composición para que usted sepa qué es lo que está manejando y cómo lo puede aplicar en el paciente, ¿no? Entonces tiene una composición polvo líquido, de cada uno de ellos en un resumen para que usted pueda estudiarlos, ¿no? También presenta Guzmán Báez esta clasificación de acuerdo a su uso, ¿no? Los denominaban el cemento 1, 2, 3 hasta el 8, ¿no es cierto? Que son los cementos que usamos. Generalmente no usamos mucho esta clasificación, nos basamos en su composición, ¿no es cierto? Y en el uso que le vamos a dar. Este también es un bonito resumen. Usted lo puede encontrar en Guzmán Báez. Sería bueno que lo copie y lo plastifique, porque así en clínicas, cuando usted vaya y le diga qué cementos podemos usar para obturaciones provisionales, entonces usted ya tiene, ¿no es cierto? Fíjese, obturaciones provisionales, y aquí tiene el ionómero de vidrio híbrido, el óxido de zinc eugenol reforzado, el policarboxilato de zinc y el óxido de zinc eugenol de uso común, ¿no? Entonces, cualquiera de ellos le sirve para una ayuda a memoria. Sin embargo, Craig los clasifica de acuerdo a su resistencia. La mayoría de ustedes lee el libro de Craig y ahí va usted ver bases de gran resistencia, de poca o mediana resistencia, ¿no? Perdón, de poca resistencia, y los de bases intermedias o de mediana resistencia, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, que generalmente es lo que más usamos, podemos ver que las bases de gran resistencia son las que se usan para proporcionar un soporte mecánico altísimo, ¿no es cierto? Entonces tienen una resistencia compresiva alta estos cementos. Y obviamente, al tener esta gran resistencia compresiva, protegen a la pulpa térmicamente, ¿no? Cuanto más grueso, más protección. De todos modos, el grosor mínimo de cada uno de estos cementos es 0,5 milímetros, ¿no es cierto? No es 1 milímetro, sino 0,5 milímetros. Dentro de dentro de estos cementos de gran resistencia encontramos nosotros al fosfato de zinc, al policarboxilato de zinc, al óxido de zinc eugenol reforzado con polímeros, al ionómero de vidrio tipo 1 y a los ionómeros de vidrio híbridos, ¿no?
¿Qué propiedades tiene? Una alta resistencia, un módulo elástico alto, una conductividad térmica baja y como les había adelantado, el espesor mínimo para obtener estas propiedades es 0.5 milímetros. ¿Preguntas hasta aquí? No, doctorita. De acuerdo. Entonces, voy a introducir a las bases de poca resistencia y ahí nos vamos a quedar. Las bases de poca resistencia son aquellas que actúan como barrera contra los irritantes químicos, ¿no es cierto?, hacia la pulpa. Estos cementos se mezclan en proporciones iguales y fraguan muy rápidamente, pero a diferencia de los anteriores, tienen muy poca resistencia o rigidez. Su único uso es proteger la pulpa. Entre ellos, el principal es el hidróxido de calcio, el ionómero de vidrio tipo 4, algunas resinas, ¿no es cierto?, el óxido de zineutenol tipo 4 y los limers, ¿no?, que no es lo mismo que las suspensiones de los limers. En todo caso, el mejor protector pulpar de baja resistencia es el hidróxido de calcio, que se complementa con el ionómero de vidrio tipo 4, que es un liner específico para la protección pulpar, ¿sí? ¿A qué llamamos bases intermedias? La base intermedia es el material que nosotros colocamos entre la restauración y el diente, que tiene por función proteger la pulpa y ser un aislante térmico, químico y eléctrico. ¿Entendido? ¿Cuál es esa base intermedia? Y con esta imagen ahí yo creo que lo van a fijar, ¿no es cierto? Este es el diente, aquí tenemos el esmalte, ¿no es cierto?, la dentina y la pulpa. Se ha instalado una caries, hemos hecho nosotros una cavidad clase 1, ya ustedes me entienden, ¿no es cierto? Todo lo amarillo es la restauración, que va a ser o resina o amalgama, y lo que hemos puesto o lo que está con color naranja es la base intermedia. En esta base intermedia puede haber un protector pulpar, ¿no es cierto? Puede ser el hidróxido de calcio, y si es resina, podemos poner un ionómero de vidrio opcional, ¿no es cierto?, cementante o de base cavitaria, o si es amalgama, nosotros vamos a poner un fosfato de zinc. ¿Me dejo entender? Entonces, toda base intermedia es aquel material que entra entre el material restaurador y los tejidos dentarios. ¿Sí me dejé entender? ¿Podría volver a repetirlo, doctora, por favor? Claro que sí. Denominamos base intermedia a todo el material que nosotros colocamos, todos los materiales de cementos, ¿no?, que colocamos entre el material restaurador, así como se ve en la gráfica, el amarillo es el material restaurador, y los tejidos dentarios. En este caso, el número 1 es una base intermedia. ¿Sí me dejé entender ahora? Sí, doctora, sí. De acuerdo. Ok. Entonces, fíjense, aquí hay en la parte derecha de la placa, hay caries, ¿no es cierto?, que, que ya están instaladas, en las cuales nosotros tendríamos que poner un material restaurador. Pero no se puede poner directamente, tenemos que poner una base intermedia acá, que proteja el tejido dentario y que esté entre los tejidos dentarios y el material restaurador. ¿Sí me deja entender ahora, Nelson? Sí, doctora. De acuerdo, muy bien. Ok, me voy a quedar ahí porque vamos a desarrollar a partir de la siguiente clase cada uno de los cementos, qué es, de qué compone, qué propiedades tiene, cómo se lo prepara y para qué está indicado. Es lo que vamos a desarrollar en el tema de cementos. ¿Alguna consulta, doctores? Ok. Entonces,
Entonces, si no tenemos dudas, agradezco su presencia, doctores. Los voy a ver a cada uno de ustedes en su grupo y los voy a esperar el día viernes. Ya les había antecedido a las 9 en punto en el aula azul de medicina, piso 5 de su edificio 9. ¿Alguna consulta, doctores? Doctorita, disculpe, ¿puede volver a repetir la hora del examen? 9 en punto, 6 de septiembre. Gracias, doctora. Un gusto. ¿Alguna otra consulta más? Bien, muchas gracias por asistir, doctores. Los voy a esperar el siguiente martes. No se olviden, estamos a 2 temas de terminar el temario. Y una vez que ustedes terminen sus exámenes de segundo parcial, vamos a empezar con la ronda de repasos acostumbrados, ¿no es cierto? Para directamente irnos a la recta final, que son los 4 temas o 5 temas ya mencionados, ¿no? Para el tercer parcial nosotros tenemos resinas compuestas, amalgamas, cementos, materiales de prevención y aislamiento del campo operatorio, ¿no? 2 ya hemos avanzado, estamos empezando el tercero y nos quedan 2. Yo después les paso la programación de los repasos para que puedan hacerlos en casa con la comodidad de sus libros, ¿no es cierto? La inteligencia artificial, Google, Bing o los amigos también. ¿Alguna otra consulta? Ok. Muchas gracias, doctores, por asistir. Los veo en clases. Que tenga buen día, doctora. Hasta luego. Igualmente, Mason. Hasta luego.